This meeting is being recorded. Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, vamos a continuación a conversar con el profesor Raúl Ochoa Cuenca en su segmento de todas las semanas de Polo a Polo. Un segmento dedicado al análisis de los temas internacionales, a veces país por país, a veces globalmente, porque depende mucho de cuáles son los eventos que ocurren y qué repercusiones pueden tener más allá de los países respectivos, más allá de sus fronteras. Pero en el caso de Francia, profesor, que la semana pasada yo tuve inquietud porque veía que la calle estaba un poco alborotada, pero eso llegó a extremos tales que fueron casi 5 días y que ha habido que inclusive pensar en la modificación de algunas leyes, porque ahí el choque tiene unas tendencias extrañas. Se pensaba que era por causa de los migrantes, se le atribuía a los musulmanes pues la causa de los disturbios, pero parece que hay algo más de fondo allí, porque la población joven, o sea, no se siente bien representada hoy día, ni en Francia ni en ninguna parte. Entonces yo no sé si usted ha evaluado ese tema y en profundidad, pues, está cerca, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí. Bueno, cerca estoy espiritualmente porque allá me eduqué, hice mis estudios universitarios y como he escrito en alguna oportunidad, yo tengo un profundo amor por ese país, porque mucho de lo que hoy sé fue motivado y aprendido en ese país. Dicho esto, doctor Lara, le quiero decir lo siguiente. Fue algo, esto comienza, estos disturbios, manifestaciones, cuando un policía, que en francés se llaman Gardien de la Paz, guardianes de la paz, disparó prácticamente a distancia bastante vecina de un joven que no se detuvo ante la voz de alto. Iba en iba en un pequeño automóvil y no se detuvo, o en una motocicleta. El caso es que en este vehículo en que se transportaba este joven, el disparo desafortunadamente le cegó la vida ipso facto. Era un joven que venía de cumplir días antes 17 años. Realmente es muy lamentable. Es un hijo de tercera generación de árabes. Okay. Me explico. Hasta 1960, la República Francesa tuvo una relación colonial con algunos países del norte de África, lo que llaman el Gran Magreb, sí, que fueron Tunisia, Túnez, Marruecos y Argelia. De hecho, Argelia era parte de la República Francesa, era una provincia de la República Francesa. En Argelia hemos visto que hubo una cruenta guerra con el objetivo de consolidar la independencia de ese país. Esto que ocurrió, yo le doy una interpretación un poco más amplia. Yo no me limito a decir que son buenos, que son los hijos de los árabes, musulmanes, etcétera, etcétera. Yo creo que estos hijos de tercera o cuarta generación tienen las mismas características de un joven francés coetáneo con ellos. Son jóvenes que han nacido entre el 1900, entre el 2010, entre el 2000, por decir, y actualmente. Pero ahí vemos, los antropólogos y sociólogos han diferenciado desde hace ya algún tiempo, las generaciones les han dado un nombre. Anteriormente fueron los millennials. Posteriormente se pasó a la generación Z, que son los jóvenes nacidos entre la generación millennial fueron los nacidos entre 1970 y el año 2000. A partir del año 1990 vino la generación Z. Y después ha sido suplantada
por lo que llaman la generación alfa. ¿Qué quiero decir con esto, Blare? Es algo muy interesante porque no es que alguien inventa y dice estos muchachos son de la generación X. No, es consecuencia de estudios antropológicos y sociológicos y comunicacionales de este fenómeno que hemos visto en los últimos años con el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación. Verbigracia, los teléfonos, los computers y sobre todo el teléfono celular, que es un instrumento con acceso las 24 horas al mundo. Si usted tiene internet en ese teléfono, tiene acceso al mundo entero. Bueno, esto hace que son generaciones distintas a las de nosotros. Yo le pongo un ejemplo. Para un adulto como nosotros, para no ofendernos y decir que somos un poco viejos, mandar mensajes por los teléfonos, tardamos definitivamente un poco más que nuestros nietos. Nuestros nietos vuelan en eso, ¿no? Eso quiere decir que hay una serie de condiciones que ayudan a este desarrollo de estos jóvenes. Pero vuelan también en la percepción de lo que está ocurriendo mucho más allá de sus fronteras, es lo que yo le decía. Sin duda. Y comparan, ¿no? Y sin duda alguna. Y además, por otra parte, Francia es un país con características muy especiales. Decía yo que hasta 1960 tuvieron provincia y fue en 1958 que Francia decidió la política de independencia de sus provincias o colonias en el África y que accedió en el 1956, creo, a la Guinea Conakry, la República de Guinea, capital Conakry, con su líder Sékou Touré, que le dieron como primer país del África la independencia. Eso quiere decir que durante todos estos siglos a Francia evidentemente llegaban cantidades importantes de ciudadanos franceses que venían de las colonias del África. De manera que eso es distinto a lo que ha ocurrido en España, porque al fin y al cabo España, si se puede llamar así, lo único que ha tenido en los últimos 100 años ha sido pues el Sahara español, que en el año 75 lo entregaron al movimiento sahurí, y han tenido y mantuvieron la posesión de Ceuta y Melilla en el norte del África. Distinto también a Italia, que prácticamente nunca tuvo posesiones imperiales o coloniales en ningún país del mundo. Distinto también a otros países europeos, como en cambio Portugal sí las mantuvo, pero igual que ellos, hace muchos años que esta relación colonia, potencia imperial desapareció. En cambio, con Francia esas relaciones continuaron por muchísimas razones. Continuaron por la presencia francesa en esos países. Continuaron por esa interrelación que nació desde hace tantos años como la llamaban la metrópoli, que era Francia. De manera que estos muchachos que hoy dicen y que se llaman o Mohamed o se llaman Naim o Amin, esos muchachos con esos nombres son de tercera o cuarta generación francesa. O igualmente con el ejemplo tenemos en los jugadores de la selección de fútbol nacional de Francia cuando van a los campeonatos mundiales. El 70-80% son hijos, nietos o bisnietos de esa gente del África que llegó hace 100, 150 años a Francia o lo que fuese. De manera que esto que ocurrió no es solo una reacción de un movimiento espontáneo de jóvenes disgustados, arrabiados, con mucha rabia porque un policía le disparó a un joven porque no atendió la voz de alto en una alcabala, ¿no? Es mucho más grave, más grave yo diría, pero sobre todo mucho más profundo. Son condiciones sociológicas, antropológicas que rodean este proceso.
escribía en una nota que será publicada dentro de un par de días, que nunca Francia había estado tan dividida como actualmente. Pero veamos el porqué. Hay una población de 30% de descendientes étnicamente distintos a la, digamos, a la Francia blanca, por llamarla de alguna forma, que no deja de ser odioso el que utilice yo ese adjetivo. De ese 30%, hay un 12% de un 12%, un 9% de personas que descendientes de África y un 12% de descendientes de los países árabes. Además, tenemos que agregarle que igual Francia fue potencia imperial en algunos países del Asia, como Camboya o como el Vietnam. De manera que ahí en Francia también hay una importante población de ciudadanos de esos países que llegaron en esos años a Francia. Agreguémosles también los latinoamericanos, agreguémosles también que han venido con los años a engrosar esa parte, ese número de ciudadanos, de franceses, étnica y culturalmente distinto a la francesa, a la República Francesa de 1700 o de cuando Napoleón. Entonces, todo esto hace, doctor Lares, que sea hay que ver esta manifestación de esos 3 o 4 días de violencia en una forma mucho más, creo yo, pues con mucho respeto. Creo que hay que verlo de una forma mucho más profunda. Sí, ahí hay un factor embrionario de la violencia en distintos ángulos, porque no hace unos meses también a lo interno, en cuestión de las pensiones y del reconocimiento de los lapsos para las jubilaciones, o sea, Francia estuvo encendida durante casi 2 meses también. Sí, ahí están confluyendo muchos factores sociológicos, como dice usted, que están alterando un tanto la normalidad de ese país que se tenía, pues, de alguna manera como la cumbre de la sabiduría y de la cultura y de todo eso. Entonces, o sea, en este momento, con el flujo también de migrantes, como dice usted, de otros orígenes hoy día, con la dinámica que tiene el mundo, pues los países todos se encuentran un poco como desubicados. ¿Cómo afrontar esas corrientes que están llegando y que cada una va con aspiraciones y con costumbres muy diferentes a las que la institucionalidad francesa tiene establecida, igual que en los otros países, ¿no? Bueno, honestamente yo lo veo como una riqueza. Yo eso lo veo como una riqueza para el país receptor. Primero hablamos de Francia, primero por sus colonias, tanto del África Negra como del África del Norte. Yo la veo o de los países orientales, de asiáticos, como mencionábamos Camboya y la República de Vietnam. De manera que todo esto yo lo veo como un aporte a la creación de sociedades más dinámicas, más cosmopolitas y más entrelazadas entre las distintas culturas que que conforman el mosaico de la sociedad mundial. De manera que yo creo, doctor Lares, que este proceso que está viviendo Francia es muy interesante. Por ejemplo, la mayoría de los países europeos, les cito los que conozco de este punto de vista: verbigracia, España, Italia, Luxemburgo, son países con la natalidad es bajo cero. Le pongo un ejemplo de Italia, país que conozco y que amo profundamente. Igualmente he pasado 20, casi 30 años de mi vida ininterrumpidamente en ese país. Italia en el año 2021 cerró con 58.800.000 personas, habitantes, residentes, italianos, de nacionalidad, ciudadanos de nacionalidad italiana. En el año después, 12 meses después, esos 59.800.000 descendieron a 58.500.000
550 personas. En otras palabras, en un año perdió 250,000 personas. ¿Pero por qué? Porque no hubo el reemplazo, porque simplemente no paren las mujeres italianas. Simplemente no paren, ¿no? Hay un dato estadístico que a mí me impresiona, y sobre todo cuando lo hacemos o lo comparamos con los países nuestros latinoamericanos. La estadística dice que la mujer italiana para el primer hijo, en promedio evidentemente, a los 37.7 años, 37 años, 7 meses de edad. Imagínense. Cuando las mujeres nuestras en Latinoamérica son abuelas. Y además hay otro hecho. Hay una tendencia a que la pareja italiana o española no quiere reproducirse. Procrearse. No está en su procrear, no está en su interés. De manera que, en cambio, Francia tiene siempre está en positivo. ¿Quiénes paren? La francesa. ¿Quiénes paren? Las negras. ¿Quiénes paren? Las árabes, que ya no son árabes y bueno, negras por decir el color de piel, las descendientes de África. Me excuso porque pudiera ser una palabra irrespetuosa. Me excuso, por favor, ante los que nos miran en este programa. Pido perdón. Pero, y honestamente, además, con mucha sinceridad, esas personas que descienden de África, esas mujeres, paren. Las mujeres que descienden de poblaciones del norte de África, paren. La mujer francesa, pare. Le voy a dar un dato. Entre 1950 y el 1941 y 1970 u 80, Francia creció el 45% de su población. Imagínense. Es muy bien organizado, además, muy rico. El ejemplo que usted puso hace un momento de las manifestaciones por el cambio del estatuto de pensión es que antes en Francia se accedía a la pensión a los 62 años. Y ahora estas manifestaciones es porque se demostró técnicamente que hay que llegar a los 64 años. Pero en Italia, en Italia era a los 65 años y ahora se discute a los 67 años. Sí. ¿Verdad que hay una tendencia a alargar la pensión? En Francia no. En Francia ante esto hubo que alargarla, pero era el país donde se podía ir en pensión con menos edad. Quiere decir, un país que le permitía a sus ciudadanos aprovechar sus años de vida, no los últimos, pero muchos más años de vida en el goce de la familia y de ganar su dinero sin tener que levantarse a las 5 de la mañana. De manera que el proceso de Francia me parece que no se termina ahí. Se terminaron las manifestaciones, seguramente. Pero tendrá que venir una cantidad de cambios institucionales. Es un proceso que es como una olla que hierve y eso es muy positivo. Creo que sí. Creo porque estúpidos no son. Tendrán que venir, tendrán que reflexionar. Ahora yo le voy a decir, es que todo está relacionado. Una de las grandes preocupaciones de estos jóvenes que salen a protestar es cuando dicen, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Le pongo unos ejemplos. Hubo una compañía en cualquier parte del mundo. Yo sé una que hubo en Europa, pero eso ocurre todos los días en cualquier parte del mundo. Que tenía 562 empleados. Decidieron robotizar sus cadenas de ensamblaje. Pasaron de 562 a 60 empleados. Pero la producción de la fábrica aumentó en el 250%. Bueno, y es un indicador de que todos van a hacer lo mismo y al final todos esos países se van a encontrar con esos jóvenes que protestaban ayer, doctor, ¿qué van a hacer cuando tengan 25 años? Ajá. Ahora hay otro elemento, perdóneme que hoy esté tan pesimista, tan pesimista, pero hay otra cosa que no podemos dejar olvidarnos, pero que es actual, nuestro,
ocurre la inteligencia artificial. Goldman Sachs, uno de los grupos bancarios y financieros más grandes del mundo y más importantes, el 23 de marzo se publicó en el diario El Mundo de España la siguiente información. Goldman Sachs calcula que en los próximos 10 años, si se sigue utilizando la inteligencia artificial y no se le ponen ciertas regulaciones, que el mundo perderá 300 millones de puestos de trabajo en 10 años. Imagínense. 300 millones de puestos de trabajo. La población de 5 y hasta 10 países como los nuestros juntos. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿la manifestación de estos jóvenes era simplemente porque mataron a Nahel? ¿Porque mataron a un joven generacional de ellos? ¿O es una protesta que incluye, que lleva una portada mucho más amplia y más profunda de esa manifestación? Sí. Ahí subyacen muchas cosas, sí, sin duda. Así es, así es. La inteligencia artificial, uno de los que la creó, un científico que era el director de ingeniería creativa de la Google, o director de ingeniería de la Google, o ingeniero jefe de la Google, que renunció, ha alertado al gobierno americano pidiéndole que detengan, no que detengan, porque el desarrollo no se detiene. Sí. El avance científico no se detiene, pero lo que sí se puede regularizar. Exacto. Que lo regularicen. Porque si no, él mismo dijo que inclusive la humanidad podría estar en peligro. Sí, así en esos términos lo dijo. Es correcto. Bueno, y nosotros no tenemos duda que así pudiera ser, porque las tendencias de cada día, o sea, nos denotan que las poblaciones están exasperadas, se sienten desasistidas. Yo creo que por eso es que migran tanto, buscando ver dónde está menos agresiva la circunstancia institucional con respecto al ciudadano. Y por eso nosotros insistimos en que entre ciudadanía y gobernanza tiene que haber unas aproximaciones muy inteligentes, muy hábiles por parte de los políticos, para que no se les desborden las poblaciones y terminen cayendo pues en unas rebeliones que terminen siendo catastróficas para todos, ¿no? Entonces ahí hay que actuar con mucho tino. Yo no sé si los organismos multilaterales de los países que conforman la ONU, la OEA, están enfocados en eso. Uno a veces siente que sí conocen el problema, pero no lo están tratando en forma persistente, sino que se dedican más a la política tradicional y doméstica. Pero aquí el problema es global, porque es que los ciudadanos se están moviendo del país más pobre del mundo buscando el más rico, buscando al que tiene oportunidades, buscando al que está creciendo, porque siente que en sus respectivos países todo está estancado. Así es. Y va para peor. Ese es el problema. Y volvimos a caer, para cerrar, pues, en el tema sociológico, antropológico. Es cuestión de subsistencia y de sobrevivencia. Y eso puede conducir a cualquier cosa que ni nos imaginamos. Lo único es que probablemente, muy a pesar nuestro, no lo veamos. No lleguemos a ver esos momentos tan tristes. Muy a pesar mío, porque sí, yo quisiera verlo. Yo también. Le quiero decir. No, y también quisiera ver la vida extraterrestre y todo. Uno quisiera ver todas esas cosas. Que eso viene, que está allí, pero lo podemos imaginar, pero no lo entendemos. Bueno, ya como para último le voy a decir que una vez leí, no sé si será cierto, que Jeff Bezos con su nueva novia decidieron dar un paseo por el espacio un fin de semana. Sí, señor. No sé si será cierto, ¿no? Pudiera ser de verdad. Y yo aquí y nosotros aquí viendo cómo podemos ir aunque sea hasta la esquina. Así es, así es. Muchas gracias, profesor. Gracias por su tiempo. Igualmente, y como siempre, que Dios nos ayude en Venezuela. Pero es un tema de verdadera actualidad y del futuro al mismo tiempo. Y hay que tratarlos y hay que ponerlos de manifiesto en estas redes, pues, porque todas las generaciones que nos vamos y las que quedan entiendan que el equilibrio hay que buscarlo de todos modos, a pesar de que se convulsionen en las sociedades en algunos momentos, pero todos tienen que propender a encontrar la paz verdadera, no hay duda. Sí. Bueno, muchas gracias. Tenga buena semana, pues cuídese. Igualmente, muchas gracias.